Bueno, la polémica se genera después de que da estas declaraciones a un medio de comunicación, el señor Marvin Aguilar, porque pues obviamente perteneciendo él al partido político con el que se vincula el presidente Nayib Bukele fue el que fundó el partido Nuevas Ideas y formó parte de ese proceso para poder inscribir y establecer una opción, una tercera vía para los salvadoreños. Y aunque no fue ese partido político el que le permitió arribar al poder, pues este partido estaría ya listo para poder competir en su primera elección el próximo febrero 21, cuando se desarrollen las elecciones de alcaldes y diputados. Pero ¿qué es lo que se ha planteado? Se ha planteado, doctor Julio Valdivieso, se ha planteado hacer profundas reformas constitucionales. Y la polémica se genera porque como han estado planteándose algunas especies de campaña, ¿verdad? En el sentido de hacer ver al presidente como un dictador. Entonces ahora dicen, bueno, este señor promueve la reelección presidencial porque el presidente quiere perpetuarse en el poder, ¿verdad? Pero Marvin ha hecho una aclaración en el sentido de que si se llegara a desarrollar esta reforma constitucional que él pretende promover, no beneficiaría al presidente Nayib Bukele, sino que a los subsiguientes candidatos a la presidencia o los que arriben a el poder. De entrada, pues creo es hablar de reelecciones presidenciales son temas tabú, ¿verdad? Pero bueno, al fin y al cabo, lo que se puede valorar de Marvin Aguilar es la valentía que tiene de poder plantear con sinceridad algo que para muchos es casi imposible de poder establecer en el país. Bueno, no solo Marvin, es decir, vemos varios. Yo estoy de acuerdo ¿Usted en está de algo. acuerdo en eso? Sí, pero siempre y cuando sigamos los procesos que establece nuestra propia Constitución para el tema de reforma, que ya lo vamos a llegar. Nuestra Constitución contiene dos partes, la parte dogmática de la Constitución y la parte orgánica de la Constitución. La parte dogmática que va desde el artículo 1 hasta el 30, donde se establecen los derechos, los fundamentos y las garantías constitucionales, y la parte orgánica de cómo está estructurado el Estado, las atribuciones y facultades de cada uno. Esto fue elaborado en 1983, por supuesto que las constituciones, como los pactos sociales que son, establecen las normativas, los principios sobre los cuales el Estado fundamenta sus políticas. Entonces las condiciones sociales, económicas y políticas del constituyente del 83, por supuesto que no son las mismas, pero establecieron, no mi criterio, lo que establece la Constitución, establecieron que nuestro sistema político es democrático, republicano y representativo. Y ahí está la gran disyuntiva de fondo en que si vas a querer seguir siendo representativo o participativo la forma de gobierno del país. Eso es un debate que va a generarse a través de la academia, de los constitucionalistas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lo otro es que la Constitución puso candados en cuanto a la reforma. Nuestra Constitución permite la reforma. Yo me adhiero a ese procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento para otorgar una reforma constitucional? Primero, difiero, Nueva Ciudad no tiene representación, pero tiene a gana en este momento, sí, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso de reforma? 10 diputados acuerdan el proceso de reforma, 43 diputados la aprueban y 56 diputados en la próxima legislatura la ratifican. Eso es, dijéramos, lo que establece nuestra Constitución, pero le metieron una llave, que las cláusulas pétreas que son conocidas, inamovibles, dentro de esto está precisamente la alternabilidad en el ejercicio del poder. Entonces, constitucionalmente esa cláusula no puede ser reformada si es que nos vamos. Ahora, tengo una duda. El poder establecer que se permita a través de la Constitución
que exista la posibilidad de reelección presidencial pasa por hacer una reforma o por empujar una asamblea constituyente? Es que constituyente no puede haber, hombre. Constituyente solo viene producto de un golpe de Estado donde se termina toda la constitución, la institucionalidad y vuelve a hacerse una nueva mediante las convocatorias. Hablar de poder constituyente en mi criterio no hay forma. Puede acordarse reforma de la Constitución por el procedimiento que establece la misma. Entonces, pero no hay maneras de cambiar la Constitución. Pues, bueno, es lo que dice este tema. Si no les gusta, bueno, den el golpe, quítenla y háganla nuevamente. Ahí sí estaríamos hablando de un poder constituyente, pero hacerla mediante los mecanismos que establece la Constitución, específicamente el 248, te da ya los procedimientos y las llaves que esto va a tener. Ahora, hay que incluir dentro de esta reforma muchísimos temas, ¿verdad? ¿Para qué? Para darle legalidad y participación a la ciudadanía. ¿De qué manera? En la parte de los referéndums. Son básicamente una de las principales reformas, ¿verdad? Cambiar la forma de establecer las políticas de Estado en relación a la tenencia. Dándole más participación a la más participación. ¿Qué opinas, Ronald? Bueno, mira, este es un tema realmente apasionante, es un tema importante para el futuro de nuestro país. Yo soy de la idea que hay que reformarla, obviamente. Quisiera una nueva, pero como bien lo plantea Julio, hay que dar un golpe de Estado militar y destruir todo esto y volverlo a construir. Y obviamente no estoy de acuerdo en esa situación, ¿verdad? Ya sufrimos mucho en este país, golpes de Estado y no nos dejaron nada bueno. Pero cuando yo veo que el fin que buscan para modificar la Constitución es la reelección de las personas, me opongo rotundamente, totalmente. Mira, las constituciones de la República, lo he estado pensando profundamente, y no son el pacto social que quisiéramos, o no lo han sido hasta hoy. Las constituciones de la República vinieron siendo productos de golpes de Estado en la historia del país, y agarraban la anterior y la reformaban, y esas nos traían hasta este momento. La Constitución de la República es la que determina la vida de los ciudadanos y nos determina la justicia de los ciudadanos. Y la Constitución se ha vuelto un arma represiva contra el pueblo salvadoreño más que un pacto social. Entonces tenemos que buscar un pacto social, un pacto con la sociedad. Pero para eso, ¿cuál es el fin? El fin es quién se va a beneficiar de este pacto social. Porque hasta este momento tenemos 2 siglos de república, maltrecha en muchas partes, pero hoy creo que tenemos quizás la menos peor de todas las repúblicas en este momento. ¿Quién se ha beneficiado de estas constituciones que hemos tenido? La oligarquía. Aquí ha habido un sistema oligárquico montado en la Constitución, y con ese sistema oligárquico, un sistema económico oligárquico, se ha venido extrayendo el dinero de la sociedad, que en el fondo es el fin que tenemos que buscar. ¿Cómo se va a distribuir ese dinero en la sociedad a futuro con esa Constitución? Porque a mí me parece importantísimo que el dinero, lo que se genera, lo que produce todo el pueblo, sea destinado para la educación de los niños, que tengamos un sistema de salud fuerte, no lo que nos han heredado estos 30 años atrás de gobierno, que montemos un sistema de salud que nos sintamos orgullosos de él, como Costa Rica se siente orgulloso del que ellos han montado, que tengamos un sistema educativo que nos permita la igualdad social, porque la marginalidad de este país viene de la escuela. La marginalidad viene de que no podemos estudiar de igual manera todos. Los pobres van a una escuela donde les cae gotera en el pupitre
Y los hijos de la gente que tiene dinero van a colegios donde les enseñan 4 idiomas. Esa diferencia social hay que acabarla, y hay que acabarla desde la Constitución de la República. Miren, un cambio de Constitución, si tenemos claro el fin, y el fin no es que reelijamos a alguien, sino que busquemos el beneficio de la familia, de la persona humana, y que planteemos cómo va a ser el desarrollo de este país. La Constitución tiene que ser una herramienta de desarrollo, un pacto social para el desarrollo humano, no un pacto social para la explotación de los pobres. Entonces, si logramos plantear reformas con un fin de ese tipo, mire, vamos a vivir en paz muchísimos años y podemos llevar este país a las vías del desarrollo, porque yo no sé si se darán cuenta, pero nosotros cada día somos un país más subdesarrollado. O sea que en vez de ir avanzando hemos ido retrocediendo. Y todo el problema se llama educación. En el momento que todos nuestros niños tengan la misma educación, tendrán las mismas oportunidades en la sociedad. Habrá igualdad de oportunidades. Pero ¿qué igualdad de oportunidades puede tener el hijo de un campesino que llegó a 4º grado con el hijo de un profesional de la ciudad que a lo mejor fue a estudiar a una universidad extranjera? Cuando estos dos niños tienen 25 años y ya están listos para la etapa productiva, ¿qué le toca al hijo del campesino? Seguir siendo campesino, seguir labrando la tierra. ¿Y qué le toca al otro? Obtener buenos cargos, a lo mejor ser un gran profesional, que no estoy en contra de que sea un gran profesional, ¡qué bueno! Estoy en contra de que al otro no se le dé la oportunidad, porque este país, El Salvador lindo en el cual vivimos, aquí no tenemos nada, señores. Aquí no hay petróleo, aquí no hay gas natural, aquí no hay diamantes, aquí no hay plata, aquí no tenemos minas de nada más que solo una cosa preciosa: la gente, la inteligencia de los niños. Y si no la cuidamos, estamos desperdiciando lo único valioso que tenemos, nuestros niños. Pero todos, porque a mí no me dice nadie que el hijo de ese campesino pudiera ser más inteligente que el hijo del profesional de la ciudad. Solo yo quisiera como aclarar dentro de este concepto, comparto con el problema nuestro, pero Ronald, yo creo que mucho de la problemática no es que la Constitución actual no contemple todo lo que Ronald está planteando. Lo que pasa es que han habido malos aplicadores, han habido malos interpretadores de la ley. El problema del país no es un problema de la ley propiamente, forma parte. El problema del país ha sido la aplicación de esto. Y voy a poner 2 ejemplos básicos de la actual Constitución. Mira, la Constitución te dice que se garantiza la propiedad privada en función social. ¿Quién ha definido hasta este momento cuál es esa función social? Voy a darte otro ejemplo básico. El 118 te dice: el Estado adoptará políticas de población a fin de asegurar el mayor beneficio. ¿A dónde están esas políticas? La Constitución establece esos parámetros. Lo que pasa es que no ha habido voluntad política de desarrollar en el concepto que Ronald está planteando. Y voy a terminar con esto. El artículo 85 que establece nuestro sistema de político establecía, y digo establecía porque fue trastocado, que el único instrumento para alcanzar el poder eran los partidos políticos. ¿O no dice así el artículo en forma literal? Entonces, ¿qué pasó? Lo cambió la sala de Lo cambiaron mediante... ¿Qué te pasaría, Ronald, como sucedió en Honduras, si mediante una resolución se propusiera o se permitiera, como se hizo en Honduras, ¿estaríamos dispuestos a aceptarla solo porque? No. Yo creo, bueno, pero no. ¿Y no sería una resolución? ¿Bajo qué argumento podrías decir que no? Sí, no, o sea, obviamente no es inconstitucional. Sí, pero... Además, mira los problemas que lleva. Mira lo que pasó en Bolivia con Evo Morales. Mira lo que pasa en Honduras, en Venezuela. Por eso es que ha sido mi tesis.
Yo estoy en contra de lo que la sala significa. Las líneas jurisprudenciales son en un momento determinado, dijéramos, muy complicadas. Yo no acepto y todavía me cuesta la literalidad. Otros van a decir este está obsoleto. Yo me declaro un abogado positivista, pero la literalidad la establece la propia Constitución en el 235. ¿Qué dice el 235? Que los funcionarios juran cumplir la Constitución ateniéndose a su texto, cualquiera que fueren las resoluciones. Entonces, si vos le preguntás a Julio Valdivia, ¿usted está de acuerdo en una candidatura no partidaria? Por supuesto, pero no por la vía que se ocupó. A eso es lo que me estoy refiriendo. Cuidado con el tema, dijéramos, de esa línea y que vía sentencia se pudiesen, dijéramos, trastocar la Constitución. En mi criterio, la Constitución no puede interpretarse porque entonces serían poder constituyente y eso no les está permitido. En mi criterio, lo que se puede es interpretar la ley secundaria para ver si no riñe con el texto constitucional. Entonces, tengamos cuidado cuando sostenemos tesis que después pueden ser un boomerang y se pueden regresar. Finalmente, creo que la Constitución nuestra merece un estudio a profundidad por la academia, por los sectores políticos. Llegó el momento de evaluar y yo sí comparto, tengo que decirlo con mucha transparencia, yo sí comparto una reforma constitucional amplia, por ejemplo, una reforma que vaya al centavo de lo que es la reforma electoral, orientada a esa orientación. Y siempre y cuando se cumplan con los procedimientos establecidos para la reforma en el 248. Y si no, si la quieren borrar de un solo plumazo, pues habrá que solo por un producto de un golpe de Estado. Entramos al tema de Ronald, de permitirle a los ciudadanos tener una participación más activa a través de las reformas profundas que ha planteado no solo Marvin Aguilar y que entiendo también respalda el doctor Julio Valdivieso, que tienen que ver con mecanismos de consulta ciudadana para que la población pueda decidir. Por ejemplo... No, yo no comparto con Marvin el tema de la reelección. No, claro. Ahí sí yo soy totalmente en contra, ¿verdad?, de una reelección y hay que decirlo muy claro. Voy al tema de los referéndums consultivos. En eso estoy de acuerdo, revocatorios, reformas. Y todos estos mecanismos que le permitan a la ciudadanía poder participar, por ejemplo, directamente en elegir funcionarios, magistrados de Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la República, Corte de Cuentas y otros que el tema de educación que plantea Ronald para mí es el más importante. Mira, Costa Rica no es Costa Rica porque a él se le ocurrió. Hubo un proyecto de nación, hubo un fundamento para... Yo solo les planteo un tema, y aquí creo que, bueno, le preguntaron a la ciudadanía si querían que se dolarizara el país, por ejemplo. No les preguntaron, y les impusieron eso, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que entonces, en ese sentido, se va planteando un mecanismo que pudiera allanar el camino, si es que obviamente se logra una aritmética adecuada después del 2021 para poder empujar esas reformas. Es que tampoco, mira, vamos a ver, el fin es lo importante. Si el fin primero va a ser cambiar el modelo educativo de ese país, vamos y caminemos. Que en el camino vamos a reformar algo electoral, hagámoslo, ¿verdad? Los referéndums, fabulosos. Pero ¿de qué me sirve el referéndum a mí si mi gente va a seguir analfabeta en ese país? ¿De qué sirve el referéndum si no le vamos a dar educación a los pobres, a los campesinos? No se vale. Comencemos por lo primero. Además, yo les propongo algo. O sea, esta reforma no puede ser en la Asamblea Legislativa. Los diputados no lo van a poder hacer bien, porque dudo que lo puedan hacer. Estas reformas hay que hacerlo al estilo de la Quinta República Francesa. Mire, Francia va en la Quinta República. Yo hace unos 5 años propuse que fundáramos la Segunda República de El Salvador. Y esto pasa por pensarlo de esa forma. ¿Cómo quisiéramos que fuera nuestro país en el futuro? Y hacer los cambios con ese fin, poniendo principalmente a la persona humana, a la familia,
Y por supuesto, eso es la educación y la salud, principalmente la educación, porque el día que nosotros cambiemos el modelo educativo, que sea igualitario para todos, que sea de calidad, que sea obligatorio y que sea gratis, ahí vamos a estar distribuyendo el ingreso justamente. Y este país va a poder vivir en paz y va a poder vivir en desarrollo. Y como bien lo decía Julio, Costa Rica no es Costa Rica porque se levantó queriendo ser Costa Rica un día, ¿verdad? No, el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, un señor que se llamaba Pepe Figueres. 50 años. Sí, en el 50 más o menos, o sea, tenemos 70 años de eso, ¿verdad? Don Pepe Figueres lo que hizo fue que eliminó el ejército y toda la plata que se gastaban en el ejército en Costa Rica lo trasladaron a educación. Y hoy Costa Rica nos lleva años a nosotros en educación y en salud y en toda la estructura social. Entonces, a mí me duele el alma ver a nuestros vecinos Costa Rica tan avanzados, tan adelantados y ver a mi país tan atrasado. Y me duele el alma no por Costa Rica, sino por los míos. Yo le aplaudo a Costa Rica. Me encanta que sea Costa Rica así. Pero más me encantaría que El Salvador fuera igual. ¿Me entiendes? Con lo laboriosos que somos en este pueblo. Yo creo que ya este pueblo, y cuando hablo de este pueblo, hablo del pueblo pobre, del pueblo campesino. Miren, si es una fatalidad ser pobre en El Salvador o ser campesino. Miren, mi bisabuela analfabeta, mi abuela analfabeta, mi mamá analfabeta. Yo que tuve la suerte de aprender a leer y escribir, ¿verdad? Pero toda mi familia, de mis abuelos y de mis padres analfabetos, campesinos. No se vale que sigamos viviendo así, porque la gente así vive, así nace y así muere en el campo, ¿verdad? Fíjate que yo quiero resaltar una situación. Cuando, con este mismo instrumento, sí, el artículo 1 de nuestra Carta Magna establece que el origen y el fin del Estado es la persona humana. Ahí está. O sea, ¿qué más podés establecer? Pero cuando te vas al orden económico, textualmente el 101 te dice que el orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social. Imagínate los alcances del constituyente, que tiendan a asegurar a los habitantes del país una existencia digna de un ser humano. Lo dice la actual Constitución. Entonces, el problema no es de que no está contemplado, es que nunca la han querido aplicar y desarrollar a través de las políticas poblacionales, políticas de Estado. Te pongo esa de la política poblacional. Decime qué gobierno, desde que yo tengo memoria, ha establecido una política poblacional. ¿Qué va a hacer de este país por los próximos 30 años a este ritmo de crecimiento? ¿Verdad? Más agua, más educación, más salud, más infraestructura. Tenemos que tener una política, y no me estoy refiriendo, es decir, regular el uso de la natalidad, ese es otro concepto. Digo, ¿cuál es la política poblacional de este pueblo, de este gobierno? ¿Cuál es la política de los gobiernos anteriores? No la hubo. Y ahí tenés el resultado. ¿Cuántos padres irresponsables hay en este país? ¿Ah? ¿Cuántas mujeres son padres a la vez producto de eso? O sea, tenemos que en realidad replantearnos. ¿Hay que cambiar la Constitución? Sí, hay que cambiar. Hagamos énfasis en el tema de educación, sí, pero más que eso, exijamos a los de turno que en realidad se les doten de las verdaderas políticas que el país requiere, no la de los grupos, no la de los partidos, ni mucho menos de las cúpulas partidarias. Ahora, ¿es posible entonces empujar una reforma constitucional que permita darle herramientas a la ciudadanía para que puedan tomar decisiones? Yo sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, pero Ronald está planteando... En lo que no estoy de acuerdo yo es en las reelecciones. Que el fin no sea reelegir personas, jamás. Es más, yo creo que habría que limitar la reelección de los diputados y de los alcaldes. Es correcto. Sí. ¿Me entiendes? No extendernos. Esas son las reformas estructurales electorales de fondo. Sí. Un diputado debería de ser un periodo y 2 para no perder, y no más. Pero no más de 2. Tú sos consciente de que hayan habido diputados que se han jubilado, por Dios santo, siendo diputados. Entonces cerrás círculos que ya no defendés principios ideológicos de tu partido, estatutos, sino que defendés el statu quo.
que ya has estilo de venido vida. construyendo. Por eso es que Exactamente. planteaba Ronald de que entonces una eventual reforma constitucional no debe ser hecha por los mismos diputados, sino que por personajes externos. Pues eso es lo que Justo, eso es lo justo que el modelo aspiramos. francés, hombre. Sí, Y a es- Francia le dio Pero eso es lo que resultados. vos y yo queremos, pero la realidad es otra. La No, realidad. pero- ¿Tú crees que los Pero diputados hay que plantearlo, Sí. porque los diputados no lo van a hacer. no lo van a hacer? No, en No esta lo van a legislatura hacer. no Bueno, hay. mira, por ejemplo, aquí Bueno, tenemos algunos. demasiadas elecciones. Aquí cada 3 años se eligen los alcaldes y los diputados, cada 5 el presidente, y aquí estamos elección tras elección y no ha terminado el año y ya estamos en la otra. Eso hay que arreglarlo. Fíjate. Pero si tú le llegas a plantear a un diputado que este periodo, para que se arreglen todos los periodos que vengan a futuro, van a perder un año ellos, porque solo lo vamos a hacer de 2 años este periodo, en el momento le dan fuego a Es la más, asamblea. no, y terminemos con eso último. Esa es una reforma también que necesita. Por ejemplo, Sí. el plazo del fiscal. Solo son 3 años, hombre. ¿Quién con 4 sabe? El primer año lo conoce. El segundo año logra hacer su plan de trabajo y el tercero va para afuera y pensando en si va a seguir o va a continuar. Correcto. Los plazos deben de alargarse para que, y que En se algunos traslapen. casos, claro. Y que se traslapen, ¿verdad? ¿Y por qué? Le digo que se alarguen, porque paralelamente tendrías el referéndum revocatorio que te permitiría decidir si este funcionario ha estado cumpliendo a mitad de periodo con las expectativas. Entonces sí creo que, y no tengo por qué esconderme, yo participo de reforma, sí, bajo 2 premisas exactas. Uno, bajo el procedimiento que establece la Constitución, y segundo, que no comparto el tema de la reelección de ninguna persona en el país, ¿verdad? Porque creo que la alternabilidad en el ejercicio permite a los países avanzar, aunque eso no ha sido la realidad. ¿Te podés imaginar si se hubiese permitido la reelección con los gobiernos Anteriores. no sé. Bueno, Estaríamos en una tragedia peor, ¿o no? Pero te das cuenta con la exposición esta de julio, realmente las reformas, o sea, hay que hacer el modelo afuera, como en Francia, llevárselo a la Asamblea y que lo discutan ya hecho, para que tenga coherencia, En eso para que no vaya a estar cada quien queriendo llevar agua a su molino y vayan a hacer un adefesio y vayan a arruinar la Constitución. ¿Me entiendes? Tiene que ser un instrumento de desarrollo y de justicia social. Eso debe ser, para que realmente sea un pacto social. bueno, vamos a la pausa, la segunda, y regresamos con el tema de fondo, ¿verdad? Es este montón de denuncias que ha hecho en la última hora el diputado Gustavo Escalante en relación a que se está planificando, fraguando un plan para poder destituir al presidente de la República y las implicaciones político-sociales que esto pudiera tener por el simple hecho de pensar una cosa de esa magnitud, ¿verdad? Ya regresamos, no nos cambien.